Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos sean a nuestra quinta sesión del Colegio de Pediatría del Estado de México, capítulo Coacalco. Quisiera compartirles que esta sesión pues es muy especial porque ya tenemos, pues yo creo que bastantes meses tratando de concertarla y pues es un gusto para nosotros tener aquí a este excelente ponente. Nos acompaña la doctora Carla Ney Flores Arizmendi. Ella es pediatra con un posgrado en atención integral de niños con síndrome de Down. Es jefa de la clínica de síndrome de Down de mi alma mater, el Instituto Nacional de Pediatría, y miembro de Red Down México. Ajá. La doctora pues tuvo a bien pues apoyarnos en esta sesión y por cuestiones de logística, de tiempo, pues se tuvo que programar el día lunes, recordando que nuestras sesiones siempre son el segundo martes de cada mes. Pues le agradezco mucho de antemano a la doctora, sé que será una excelente ponencia y que nos iremos con mucha información valiosa para nuestros niños, doctora. Adelante, gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Lilia, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir pues estos temas que son tan interesantes y que muchas veces en nuestra formación como pediatras pues poco se abarca de la atención del niño con síndrome de Down. Y pues bueno, ahora nos vamos a enfocar en la parte endocrinológica de estos pacientes. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Nada más si me dicen si la pueden ver. Sí, doctora, listo, ya está completo. Perfecto. Pues bueno, como ya me presentaron, yo estoy ahorita a cargo de la clínica Down del Instituto Nacional de Pediatría y pues ya llevo ahí 10 años atendiendo a esta población. Y pues bueno, vamos a hablar de estos temas durante esta charla, vamos a hablar un poco acerca de generalidades del síndrome de Down y vamos a abarcar estos tres aspectos que son sobre el crecimiento, problemas a nivel tiroideo, dislipidemias, obesidad, vitamina D, para terminar con algunos puntos en cuanto a las guías de salud de estos pacientes. Como seguramente ustedes ya lo saben, el síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual de origen genético, es la cromosomopatía más frecuente a nivel mundial y de la que más se conoce y más se ha estudiado. Sabemos perfectamente pues, que existen tres alteraciones citogenéticas que son las causantes de esta condición, la trisomía 21 regular, en la cual pues, todas las células presentan este triple cromosoma, el mosaicismo, que se presenta aproximadamente en 1 a 2% de los casos, en donde pues hay dos líneas celulares, trisómicas y euploides, y translocación robertsoniana que se presenta aproximadamente en un 2 a un 4% de los pacientes. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque hasta la fecha todavía existen muchos mitos en cuanto al pronóstico de acuerdo a la alteración citogenética que presentan. Y todavía seguimos escuchando, y a lo mejor si lo vemos desde una manera como muy lógica, podríamos pensar que los pacientes que tienen mosaicismo pues tendrán una evolución mucho más favorable ya que tienen células de cierta forma normales. Sin embargo, en los últimos estudios se ha demostrado que el tipo de alteración citogenética no nos va a dar como tal un pronóstico, que existen muchas variantes relacionadas con esto y que cada uno de estos cromosomas van a tener mecanismos pues de sobreexpresión o de lesión de algunos otros cromosomas y esto es lo que nos va a dar pues la gran variabilidad que presentan estos pacientes. Y así es como hemos visto que pacientes que tienen mosaicismo pues pueden presentar múltiples comorbilidades a diferencia de niños con trisomía 21 regular que son totalmente sanos, solo tienen este cromosoma 21 adicional. En cuanto a la epidemiología, aquí en este cuadro vemos el número de nacimientos que se tienen a nivel anual en diferentes países y cuántos de estos tendrán síndrome de Down. En términos generales, la Organización Mundial de la Salud refiere que 1 de cada 1000 tendrá síndrome de Down. En México, las cifras calculadas que tenemos es 1 en 650 y en general se calcula que nacen aproximadamente 3.500 niños con síndrome de Down en nuestro país. Como lo habíamos dicho, pues en México no tenemos cifras de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el INEGI nos dio estos últimos datos, que el 5.7% de la población tiene algún tipo de discapacidad y de esta aproximadamente un 19% será discapacidad intelectual. Hemos trabajado en un conjunto con diferentes especialistas que nos dedicamos a la atención de personas con síndrome de Down en crear un censo poblacional pues para que de acuerdo al número de pacientes que haya en nuestra entidad, pues se puedan generar políticas públicas que puedan beneficiar a esta población. Entonces, pues bueno, este cromosoma 21 es el que más se ha estudiado. Sabemos que está compuesto por 234 genes, todos estos codificantes, y es aproximadamente un 1.1% del genoma humano.
A pesar de que es un 1.1%, pues tiene interacción en casi todos los órganos y sistemas, tanto en su formación, en su función. Entonces, pues vemos que esta es la causa pues, de las múltiples comorbilidades que llegan a presentar. En este cuadro vemos el porcentaje con la cual se presenta en alguna de estas y como habíamos dicho, pues el tema que vamos a abarcar principalmente pues son las manifestaciones endocrinológicas. El sistema endocrino pues tiene un origen embriológico múltiple y tiene una distribución difusa. Ya sabemos que pues muchas de estas hormonas pues tienen cierta interacción con este cromosoma 21 adicional. Es por eso que podemos encontrar muchas manifestaciones dentro de estas, pues en las que nos vamos a enfocar principalmente, pues van a ser en los trastornos del crecimiento, como habíamos mencionado, en los problemas a nivel o patología tiroidea, en la obesidad principalmente, en la diabetes mellitus. Y pues bueno, vemos que en este cuadro de este estudio que se hizo de aspectos endocrinológicos en los síndromes dismórficos, pues vemos que los niños con síndrome de Down, pues la verdad es que tienen casi todos, ¿no? Creo que el único que no presentan, pues es el hipercrecimiento, pero todos los demás están presentes en ellos, ¿no? Patología paratiroidea sí es más frecuente que en el resto de la población, pero no es una de las características principales, por lo tanto no lo vamos a abordar como tal en esta presentación. Y vamos a iniciar con el crecimiento. Ya se ha descrito desde hace más o menos 20, 30 años que el patrón de crecimiento de las personas con síndrome de Down es totalmente diferente al resto de la población. Y esto pues inicia desde la etapa prenatal. Y hay estudios que se han hecho en fetos en los cuales se ve que desde las primeras semanas de gestación pues empieza a haber una disminución y un desfase total con el resto de los fetos sin síndrome de Down. La causa, o bueno, ya sabemos también, se ha descrito que la talla baja, pues es algo que se presenta en el 100% de nuestra población. Esto ha sido muy variable y se ha visto que pues ha habido cambios seculares. En los últimos años también la talla ha incrementado a como se refería hace 20, 30 años. Lo mismo que pasa con el resto de los niños. Aquí vemos dentro de las manifestaciones cuáles son y por qué tienen talla baja. Es algo que todavía no se ha contestado a ciencia cierta, se ha asociado a diferentes factores. En algún momento se creyó que la hormona de crecimiento tenía un papel fundamental, sin embargo, en los estudios que se han hecho comparativos, se ha visto que no, en los pacientes en los cuales se da hormona de crecimiento como tratamiento sustitutivo, no se ha visto una diferencia en la talla final con el resto de la población. También se considera que las cardiopatías que se presentan en un 50% de los pacientes pudieran tener relación por estas tasas de hipocrecimiento que pueden condicionar la misma hipoxia que puede dar las cardiopatías. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, por la relación que tiene con esta secreción circadiana de la hormona de crecimiento, melatonina, cortisol, que pudiera estar alterada en esta población, también nos pudiera dar hipocrecimiento. Algunos síndromes malabsortivos, como lo que es la enfermedad celíaca o la disfunción tiroidea, también pudieran tener relación. Vemos que pues todas estas son enfermedades frecuentes en la población con síndrome de Down y pues unidas probablemente pudieran explicarnos el por qué la alta frecuencia de la talla baja. Como les decía, pues ya desde los años 65, pues se han hecho muchos estudios en diferentes países para poder crear los propios parámetros poblacionales y ver pues cuáles diferencias existen entre ellos. La Organización Mundial de la Salud y la FAO recomiendan que cada país pues cuente con sus estándares de crecimientos por las mismas diferencias epidemiológicas que pueden existir en la población. Aquí vemos en este cuadro pues los diferentes estudios que se han hecho a nivel mundial y en estos, pues la población que abarcan, la N que presentaron cada uno de estos estudios, y nosotros nos dábamos cuenta, pues que en la clínica cada que graficáramos a nuestros pacientes, pues siempre quedaban mucho más abajo. Utilizamos regularmente, pues las tablas españolas, las tablas de Estados Unidos, a los que más nos parecíamos siempre éramos a la población española. Sin embargo, pues siempre los niños mexicanos, pues estaban muy bajitos. Entonces, esto fue una de las razones por las cuales empezamos a trabajar en un estudio para crear nuestros propios parámetros poblacionales, ya parámetros específicos. Este es un trabajo que empezamos a realizar
Desde el año 2013 fue un estudio prospectivo, observacional y descriptivo, en la cual participaron 1,867 niños con síndrome de Down desde los 0 a los 18 años, y pues tomábamos todos estos parámetros antropométricos, el peso, la talla, perímetro cefálico, y pues el cálculo de índice de masa corporal y del peso para la talla. Tuvimos la oportunidad de estar en diferentes estados de la República para poder tener una población mucho más representativa. Como vemos aquí, pues estos son los estados que participaron. El gran grueso de nuestra población pues estaba en Ciudad de México y en la zona metropolitana. Participaron diferentes hospitales, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, Hospital Infantil Privado, y también tuvimos la oportunidad de estar en escuelas, en los centros de atención múltiple, en donde también pues, se llevaron a cabo todas estas medidas antropométricas. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, este es el paquete estadístico que utilizamos para la creación de estas gráficas, y este es un cuadro comparativo pues, de las diferencias que existía en la talla de la población mexicana, de Estados Unidos, de Holanda, de Turquía, Brasil, España, y lo que nos decía la Organización Mundial de la Salud. Y como podemos ver aquí, en los 5 y a los 18 años, tanto en niñas como en niños, pues existía ciertas diferencias, ¿no? Y siempre los mexicanos éramos pues los más bajitos. Si los comparamos pues con todos los demás del resto de los países que mencioné, pues ustedes pueden ver que siempre nuestro peso y nuestra talla estaba 1 a 2 desviaciones estándar por debajo del resto de la población ya de personas con síndrome de Down. Y así fue como empezamos a crear estos comparativos. Hicimos algunas gráficas, esto es con un test de Kolmogorov, en la cual se hizo una diferencia entre la población mexicana y la población de Estados Unidos. Y aquí vemos la línea roja es la población mexicana, la línea punteada es de Estados Unidos, y pues veíamos que siempre estábamos más abajo, ¿no? También en esta gráfica de cajas y bigotes, pues podemos ver la desviación, que estaba aproximadamente de 3 desviaciones estándar con respecto a los parámetros de la OMS aproximadamente, y de 1 a 2 desviaciones con Estados Unidos. Y tuvimos la oportunidad pues de publicar este artículo, que pues si alguno de ustedes está interesado, con mucho gusto se los podemos pasar, que fue ya las gráficas de crecimiento en población mexicana, lo publicamos apenas en enero. Tenemos también esta versión de consultorio, y que la verdad es que es muy útil, porque esto ya nos da como una imagen mucho más certera pues de cómo están nuestros niños en cuanto a estos parámetros antropométricos, y podemos hacer ya un diagnóstico pues mucho más claro de sobrepeso, obesidad, desnutrición. Entonces, esto es con respecto al crecimiento. Ahora vamos a ver un poco acerca de la tiroides. Como ya sabemos, la tiroides pues participa en diferentes procesos fisiológicos del organismo, y pues tiene unas secreciones muy específicas en los periodos críticos del desarrollo, ¿no? Y también en esta parte de la maduración, la diferenciación pues de diferentes órganos y sistemas. Sabemos que el funcionamiento de la glándula tiroides pues realmente es muy complejo el entenderlo. Y aquí vemos como el efecto que puede tener en los diferentes órganos. Siempre les decimos a los papás en la consulta, pues que la hormona tiroidea es como la gasolina del cuerpo, ¿no? Que va a interferir pues en tanto los procesos sistémicos en cuanto a termogénesis, consumo de oxígeno, intercambio de ATP, a nivel cardiovascular, a nivel de adenoides, del cerebro, del sistema sensorial. Y todo esto pues también tiene una influencia muy importante en los procesos de aprendizaje, de memoria y de neurodesarrollo. Y esto siempre lo hacemos énfasis, porque si ya sabemos que en las personas con síndrome de Down el 100% tiene discapacidad intelectual, pues debemos de ayudar a que el resto de los factores que intervienen en el neurodesarrollo pues estén funcionando al 100%. Y uno de los más importantes pues es la nivel tiroideo. Los primeros 3 años es fundamental que tengamos controles específicos pues para no afectar más esta discapacidad intelectual que ya tienen las personas con síndrome de Down. Aquí vemos en cuanto a los estudios que hemos hecho y también lo que se ha publicado a nivel mundial, las principales alteraciones de disfunción tiroidea que presenta nuestra población. La más frecuente es el hipotiroidismo subclínico, posteriormente el hipotiroidismo congénito, y ya con menor frecuencia es el hipertiroidismo. De estos, muchas veces pueden presentarse de manera permanente o transitoria. Y se ha demostrado que existen dos picos con los cuales se presentan con mayor frecuencia, que es en los 3 años de vida, y el segundo pico suele presentarse entre los 9 y los 12 años de edad.
Aquí en este cuadro son los diferentes estudios que se han hecho, el año en el que se han publicado y la frecuencia con la cual se presentan estas alteraciones, ¿no? Y aquí vemos pues que es muy variable, ¿no? El hipotiroidismo subclínico, hay algunos estudios que refieren que se puede presentar hasta el 90% de nuestra población, otros refieren que es en un 30, 20%. El hipotiroidismo congénito, también aquí vemos la frecuencia, como mencionábamos, pues es mucho menor que el hipotiroidismo subclínico, el hipotiroidismo adquirido, el hipertiroidismo, aquí ya vemos también la frecuencia con la cual se presentan. En el hospital, un tema de tesis de las residentes que estuvo haciendo la alta especialidad fue pues esta parte de la descripción de los valores de las pruebas de función tiroidea y las diferentes alteraciones que se presentaban en nuestra población. Incluyó a 305 pacientes y de estos un 40% tuvo hipotiroidismo subclínico, muy similar a lo que se ha reportado a nivel mundial. El hipotiroidismo congénito se presentaba en un 7% y el hipertiroidismo fue mucho más bajito. Solo tuvimos un paciente de este total de 305 que fue un aproximado de un 0.3%. Y en el hipotiroidismo subclínico, pues todavía existe mucha controversia entre que si se debe iniciar o no se debe de iniciar tratamiento. El hipotiroidismo subclínico se define como niveles de TSH mayores a los valores regulares, que son aproximadamente de 0.4 a 4.2, y presencia de hormonas tiroideas, tanto T4 y T3 libre y total, dentro de los rangos normales. La prevalencia, como habíamos mencionado, en algunos artículos refieren que hasta un 100% los puede presentar en los primeros 6 meses de vida y tiene una media de un 14 a un 63%. ¿Por qué se presenta este hipotiroidismo subclínico? Se considera que existe una inmadurez a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, que también puede haber una secreción inapropiada por esta misma inmadurez de TSH, que pudiera haber una insensibilidad a nivel de los receptores de la TSH o que pudiera haber trastornos en la bioactividad tiroidea. Entonces, como ya vimos, pues es altamente frecuente este hipotiroidismo subclínico. ¿Qué hacemos en estos casos? Lo ideal es tener ultrasonido tiroideo y pedir anticuerpos, tanto antitiroglobulina como anticuerpos antiperoxidasa. Sabemos que la ausencia de bocio y que los anticuerpos tiroideos sean negativos se asocian con una mayor tasa de remisión espontánea. Y en estos casos, pues la mayoría de la literatura refiere que no se requiere iniciar tratamiento y nada más llevar vigilancia. Sin embargo, en últimas fechas se han publicado algunos artículos en los cuales se ha visto el beneficio de inicio de dosis bajas de levotiroxina en los pacientes con hipotiroidismo subclínico. Se ha visto que pueden ayudar a esta talla final, ya que la TSH se ha asociado con una talla mucho más baja. Y también en este otro estudio, que es un ensayo clínico que se está llevando a cabo actualmente, se están evaluando ciertos valores en cuanto a neurodesarrollo y los hitos y se ha visto que la población con síndrome de Down se beneficia. Esto a nosotros nos creó como mucha controversia porque muchas veces con el servicio de endocrinología pues tenemos esta discrepancia de si iniciamos o no iniciamos tratamiento en los pacientes que tienen ya un hipotiroidismo subclínico mantenido por más de un año y que no han mejorado estos valores. Empezamos a hacer también un ensayo clínico que lamentablemente por la pandemia se quedó a medias, pero logramos tener una población aproximadamente de 70 pacientes en los cuales iniciábamos a 1 microgramo por kilo de peso y veíamos cómo había recuperación de estos valores bioquímicos y también este incremento de la talla. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que se sugiere actualmente? Individualizar cada caso, si existe alguna manifestación clínica o los anticuerpos son positivos, sí valorar el inicio de reemplazo con hormona tiroidea. En cuanto al hipotiroidismo congénito, sabemos que tiene una frecuencia de un 1 a un 6% de los casos, que aún así, aunque es menor que el hipotiroidismo subclínico, pues es 30 veces más frecuente que la población general. En muchos casos puede ser transitorio, a diferencia de lo que vemos con muchos niños sin síndrome de Down, en los cuales si se hace un diagnóstico de manera temprana, muchos de ellos van a tener ya un hipotiroidismo de por vida. En los pacientes con síndrome de Down se ha visto que no, que posteriormente a que se suspende el tratamiento a partir de los 3 años, los niveles de TSH suelen normalizarse. También se ha visto que se asocia con otras alteraciones, principalmente cardíacas, con tetralogía de Fallot, con estenosis pulmonar y con septum auricular. Es más frecuente que presenten el hipotiroidismo congénito. Y esto es muy importante. En los niños que llegan a presentar derrame cardíaco, tenemos que vigilar cómo está este funcionamiento tiroideo. Y esto es algo frecuente en la población neonatal.
Aquí tenemos, pues esto es en cuanto a la epidemiología del hipotiroidismo congénito en México, y vemos que tiene un aproximado de un 1, un 2% de los casos, a diferencia de lo que vemos con nuestra población, ¿no? Que habíamos presentado, que estos eran los datos de la tesis que se publicó en el 2017, que fue de un 7.9% aproximadamente, muy similar a lo que se reporta a nivel mundial. Y en el hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiene una prevalencia de 0.8, un 2.5%. Vemos que estas son algunas de las características que presentan las personas con síndrome de Down e hipertiroidismo, y uno de los datos que se presentan con mayor frecuencia es la pérdida de peso. Esto, en muchas ocasiones, como el hipertiroidismo suele presentarse ya posteriormente de los 5 o 7 años, en estos casos, a veces los pacientes ya tienen algunos datos de sobrepeso y obesidad, y esta disminución del peso se ve como un factor positivo. Sin embargo, una pérdida de peso inexplicable, donde no hubo cambios en la alimentación, no hubo incremento de la actividad física, lo primero que tendremos que descartar es hipertiroidismo. En nuestro estudio, como les decía, era un valor mucho más bajo, un aproximadamente un 0.3%, a diferencia de lo que se reporta en otros países. Entonces, no debemos de olvidar pues, la evaluación del funcionamiento tiroideo. Todo paciente con síndrome de Down requiere tener pruebas de funcionamiento tiroideo. Actualmente se ha optado que, además del tamiz metabólico que se hace de rutina a todo niño que nace en nuestro país, se repite a los 15 días estos valores, ya que se ha visto que muchas veces pacientes con un perfil negativo, metabólico negativo, pueden presentar alteraciones posteriormente. Después tenemos que repetir estos estudios a los 6 meses de vida, y a partir de ahí ya lo hacemos al año y posteriormente anual. Y esto va a ser toda la vida. Los papás deben saberlo. Muchas veces cuando pierden seguimiento, pues se nos van oportunidades muy grandes pues de ayudar, ¿no? Y hacer un diagnóstico temprano. En muchas ocasiones, las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo se pueden sobreponer, son como dos gotas de agua, con los datos que presentan los niños con síndrome de Down, como es la piel seca, la macroglosia relativa, el llanto ronco. Entonces, podríamos creer que es por la misma entidad del síndrome de Down, y se nos pueden ir pues estos datos clínicos que pudieran estar relacionados con el hipotiroidismo. Es por eso la importancia de hacer estas pruebas de funcionamiento tiroideo. Ahora vamos a iniciar otro tema, que es la diabetes en los pacientes con síndrome de Down. Sabemos que en las personas con síndrome de Down se presenta aproximadamente por 50 por 100,000 habitantes por año, a diferencia del 12.4 que se presenta en el resto de la población. Entonces, como vemos, es más frecuente, pero no es de las comorbilidades más frecuentes en los niños con síndrome de Down. Dentro de los datos clínicos que suelen presentarse en los pacientes con diabetes tipo 1 es la polidipsia, la poliuria y el adelgazamiento, que justamente pasa lo que habíamos mencionado en el hipertiroidismo, que se suele tomar como un dato positivo. La presentación clínica media es a los 6 años contra los 8 años que suele presentarse en el resto de la población, por lo tanto tiene un inicio mucho más temprano. Y el 17% se hace un diagnóstico antes de los 2 años, a diferencia del 4% que suele presentarse en la población general. ¿Qué es lo que solemos encontrar? Autoanticuerpos como marcadores fiables de actividad humoral en la diabetes autoinmune. El tratamiento suele ser igual que en el resto de la población, insulina, y por lo general los niños con síndrome de Down requieren niveles menores que el resto de los niños. En cuanto a la diabetes y el síndrome de Down, seguimos en los mayores de 11 años. Suele haber una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, y esto nos hace pensar en que pudiera existir resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 suele ser silente, a diferencia de la diabetes tipo 1. Obviamente, como en toda la población, debemos de fomentar hábitos de alimentación y actividad física, buenos hábitos de alimentación, y se ha descrito muy poco en cuanto a las complicaciones que puedan presentar ya posteriormente los pacientes con diabetes tipo 2. Lo ideal es que todo paciente que pudiera tener factores de riesgo como sobrepeso y obesidad se le hiciera tamizaje para diabetes, porque ya vimos que es un poco más frecuente. Dentro de los lineamientos que se tienen de las guías de la Academia Americana de Pediatría, de los grupos de síndrome de Down a nivel mundial, todavía no meten como estudios rutinarios el hacer niveles de glucosa, a menos de que existan estos factores de riesgo. Nosotros en la clínica, dentro de los estudios que pedimos en los niños mayores de 2 años, sí estamos pidiendo niveles de glucosa, y hasta la fecha de los 1,500 pacientes que atendemos, solo tenemos pacientes con diabetes tipo 2.
En relación al sobrepeso y a la obesidad, pues la verdad es que es un tema bastante amplio y que en muchas ocasiones, cuando pensamos en una persona con síndrome de Down, pues a la mente se nos viene el que tienen talla bajita, que tienen una cara chata o una cara aplanada y que son gorditos. Es uno de los datos con los cuales solemos describir a las personas con síndrome de Down. Sin embargo, pues debemos de conocer algunos factores que hacen que pudieran tener mayor riesgo, sin embargo, no son condicionantes al 100% del sobrepeso y la obesidad en esta población. Estos son como la forma en cómo suelen crecer los niños con síndrome de Down. Los primeros 2 años de vida existen muchos problemas en cuanto a la ganancia de peso. Existe una alta frecuencia de desnutrición y casi siempre está asociado pues, por las comorbilidades que presentan, principalmente las cardiopatías, que lo ideal es que se haga una corrección durante estos primeros 2 años para que no tenga repercusiones posteriores. Entre los 3 y los 10 años viene una ganancia del peso y de la talla y posteriormente en la etapa puberal viene este rebote donde tenemos una mayor frecuencia del sobrepeso y la obesidad. A diferencia del crecimiento que llegan a presentar estas curvas que llegan a presentar los niños que no tienen síndrome de Down. ¿Qué es lo que se ha visto? Pues que en los niños sin síndrome de Down, desde los años 90, pues vimos que hubo un alza total en cuanto al sobrepeso y la obesidad, ¿no? O sea, y esto pues es algo bien sabido, que México ocupa dentro de los primeros lugares en sobrepeso y obesidad, relacionados pues con todas estas características genéticas, los malos hábitos de alimentación y actividad física. Sin embargo, en las personas con síndrome de Down se vio algo diferente. Empezó a haber una disminución en cuanto a estos datos. En los años 80 se refería que el 60% de la población mayor de 12 años presentaba sobrepeso y obesidad. En el 2014 se vio que había disminuido estas cifras en un 30 a un 40%. Los datos que nosotros tenemos en el Instituto Nacional de Pediatría es que el 32% de nuestros pacientes tienen sobrepeso y obesidad. ¿Por qué ha habido esta disminución? Pues principalmente por la inclusión, porque anteriormente las personas con síndrome de Down pues no iban a la escuela, se la pasaban en su casa y pues eran totalmente sedentarios. Sin embargo, ahora que ya tienen una mayor movilidad, que ya están incorporados en diferentes actividades, que ya realizan actividades extraescolares, actividad física, pues nos ha ayudado a que estas cifras tan elevadas del 60% pues vayan disminuyendo a la mitad. Sin embargo, aún así, pues estamos por arriba del resto de la población en relación al sobrepeso y la obesidad. Existen diferentes factores que pueden incrementar este riesgo de sobrepeso y obesidad. Como ya habíamos mencionado, la disfunción tiroidea puede tener relación con esto. Sabemos que nos puede llevar a la obesidad. Estos cambios que pueda haber a nivel de la TSH pueden tener una relación muy directa con alteraciones a nivel de la leptina. Hasta hace poco tiempo, siempre que veíamos estas imágenes o pensábamos que el hipotiroidismo nos causaba el sobrepeso, ¿no? Y hasta muchas personas todavía lo siguen diciendo, es que estoy gordita porque tengo la tiroides. Y se ha demostrado actualmente que no tiene relación, que lo que pudiera ser es que esta obesidad que ya se presentaba nos afecte la TSH y esto nos dé cambios a nivel de la función tiroidea. Entonces, se ha visto esto, entonces que estos niveles de TSH altos, pues tienen una correlación con mayor índice de masa corporal. Otro de los factores que pudieran estar relacionados con el sobrepeso y la obesidad son las alteraciones de la leptina. La leptina, pues, es la hormona de la saciedad, ¿no? Hay estudios en los cuales se ha visto que cuando existen alteraciones en estos niveles de leptina, pues existen estas diferencias. Vemos estos ratones murinos en los cuales uno tiene alteración a nivel de la leptina, que se hizo por medio de mutaciones, y el otro no, y pues vemos estas diferencias, ¿no? Entonces, también hay estudios en los cuales se han hecho comparativos con hermanos de niños con síndrome de Down, en los cuales se ha demostrado pues que también estos niveles están alterados. Entonces, sabemos que debemos de cuidar mucho pues esta grasa visceral a nivel central, que es la que se asocia con estos problemas a nivel de los receptores y a nivel de la acción de la leptina. También otro de los factores que pudiera estar relacionado es el metabolismo basal disminuido, pues estos son pues la cantidad de calorías que el cuerpo va a quemar en reposo y se ha visto que es menor que el resto de la población en un 10 a un 15%, y esto pues tiene cierta relación con el gasto energético basal, ¿no? Y la obesidad. Entonces se ha visto que cuando se miden pues estas composiciones corporales sí están mucho menores en las personas con síndrome de Down a comparación de sus pares sin síndrome de Down. Entonces esto pues lo deben saber los papás
Muchas veces el cálculo de alimentación que se hace lo hacemos nada más como en el tamaño o en la talla del paciente, sin tomar en cuenta pues esto, ¿no? Que ellos gastan mucho menos calorías con la misma cantidad con la cual pudiera comer otro niño de su misma edad. Entonces, pudiera también esto ser otro de los factores condicionantes del sobrepeso y la obesidad. Otro de los puntos importantes son estas características anatómicas. Sabemos que en ellos pues existe hipotonicidad y esta hipotonicidad es generalizada. En muchas ocasiones nos enfocamos en la hipotonicidad a nivel de las extremidades y las terapias van encaminadas en mejorar pues esta hipotonicidad en cuanto a que caminen, que se sienten, que gateen, etcétera, y olvidamos todos estos músculos orofaciales que tienen una función muy importante pues en todos estos procesos estomatognáticos de respiración, succión, deglución, masticación y que esto nos va a ayudar a posteriori con el lenguaje. ¿Qué es lo que pasa con un niño que tiene hipotonicidad en este tercio medio? Pues que va a tener una pobre masticación, que va a ser muy difícil que se le hagan cambios de texturas, que van a empezar a ser mucho más selectivos con ciertos alimentos y que obviamente van a tender más pues alimentos que sean de fácil alimentación, ¿no? O sea, de fácil deglución, como cuáles las harinas, azúcares, jugos. Entonces, íbamos dejando a un lado pues los alimentos que requieren un proceso de masticación mayor, como son las fibras o las verduras principalmente. Entonces, esto puede ser también una de las razones por las cuales pues, tenemos mayor frecuencia de este sobrepeso y obesidad. También la dentición tardía. En ellos, los primeros dientes y la erupción dental suele presentarse después de los 12 a 18 meses de vida. Y esta es una de las razones por las cuales también pues, se posterga mucho este cambio de texturas en la alimentación. Siempre les hacemos mucho énfasis a los papás que las encías tienen el poder de triturar, de machacar el alimento y que no tenemos que esperarnos a que tenga la dentición completa para poder hacer estos cambios, ¿no? Y también tiene que ver mucho pues esta hipotonicidad con el tránsito intestinal lento. Es muy frecuente que lleguen a presentar problemas en cuanto a las evacuaciones, que los papás lo refieren como un estreñimiento, sin embargo no cumplen con estos criterios de Roma para poder hacer este diagnóstico y en la mayoría de las ocasiones se quedan como un tránsito intestinal lento, que eso también puede afectar la alimentación, ¿no? Y el tipo de alimentos que estamos dando en estos pacientes, una disminución en la ingesta de líquidos. Entonces, todo esto pues también pudiera estar relacionado. Y como en todo, los malos hábitos de alimentación y el estilo de vida. En muchos pacientes con síndrome de Down todavía vemos como una conducta totalmente sobreprotectora y que se les deja hacer lo que quieran, ¿no? No hay horarios de comida, no hay estructura en cuanto a las actividades, muchos pacientes omiten el desayuno, lo que habíamos dicho de las dietas altas en lípidos, en carbohidratos, que tienen un bajo consumo de verduras, de vegetales, de fibra. También en la parte de actividad física, pues suele haber una disminución en el tiempo para realizar esto y que tienen un mayor número de horas pantalla, tanto televisión, tablet, computador, etcétera. Y también en muchos pacientes las alteraciones ortopédicas que suelen tener, principalmente pie plano o el alus valgus, que es tan frecuente, o a nivel de la cadera, displasia del desarrollo de cadera, que es también mucho más frecuente, pues pueden limitar el que se puedan apegar de forma adecuada a un plan de ejercicios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, aquí podríamos tener otro motivo de charla y tardarnos muchísimo tiempo, pero ya saben ustedes que hay tres pilares fundamentales pues para poder ayudar en este sobrepeso y obesidad en estos pacientes. El primero, y que es uno de los más importantes, son la modificación de estos hábitos alimenticios, el incrementar la actividad física. Ahorita creo que la pandemia también nos trajo como beneficio el que podemos encontrar de todo, ¿no? O sea, si ponemos clases para niños de 3 a 5 años de karate, pues vamos a encontrar clases gratuitas que ya están grabadas y que nos ayudan a que si un niño va a estar expuesto a pantallas, pues que sea de una forma dinámica, ¿no? O sea, entonces que puede estarse moviendo, baile, zumba, o sea, que se salgan a caminar, pero buscar actividades como mínimo de 30 a 40 minutos diario y que ya lo hagan como parte de una rutina para que así realmente puedan formar un hábito. Lo que decíamos también, pues que tiene que haber una modificación en la conducta de la familia. No se puede ayudar a un paciente si no lo hacemos por medio del ejemplo, ¿no? Entonces, pues nos tenemos que incorporar estos cambios que se hagan y explicarles a los papás, pues la importancia de este manejo, pues en estas tres áreas.
En relación a la vitamina D, pues la vitamina D como que con la pandemia se puso de moda, pero pues bueno, o sea, no es que esté de moda, es que es una prehormona, es una de las vitaminas más importantes, siempre decimos que es la reina de las vitaminas y que no solo tiene relación con esta salud ósea, sino que también tiene funciones en muchos otros órganos de sistemas, también pues tiene esta regulación a nivel hormonal de otras áreas, tiene que ver también con la respuesta inmunológica, protege frente al cáncer, en toda esta parte de la salud cardiovascular, en la concentración, en el aprendizaje, en la memoria, en el control de la glucosa. Entonces, tiene múltiples funciones la vitamina D. Se ha visto que en México pues existen niveles mucho más bajos, al igual que en el resto de países. Aquí vemos que en este estudio se reportó que aproximadamente el 20% de nuestra población tenía deficiencia y un 39% insuficiencia de vitamina D. Entonces, la verdad es que esto es en población pediátrica, son cifras pues alarmantes, son mucho más bajas. Y este es otro estudio que se hizo en el TEC de Monterrey, en lo cual se vieron pues los valores también de vitamina D y vemos que el 90% de la población que ellos estudiaron en Monterrey tenía niveles menores de rangos, ¿no? Entonces vemos aquí que solo el 10% y lo vieron en diferentes etapas, en primavera, en verano, en otoño y en invierno, y también vemos que pues estos valores estuvieron mucho más bajos, ¿no? Esto es en población general en cuanto a los niveles de vitamina D. ¿Qué es lo que sabemos en los pacientes con síndrome de Down? Pues también hay estudios en los cuales se ha demostrado que los niveles son mucho más bajos. En este estudio, como podemos ver aquí, se hizo un comparativo de niños con y sin síndrome de Down, en la cual se vieron estos niveles de vitamina D y vemos que en el grupo de niños con síndrome de Down, pues era mucho más frecuente, ¿no? Y que dentro de estos, pues aproximadamente un 20 y un 30% tenían niveles insuficientes de vitamina D. ¿Cuáles son los determinantes o cuáles son las razones por las cuales existe este déficit de vitamina D? Ya sabemos que en población general, pues es la piel oscura, la escasa exposición solar. Sabemos que en algunos países europeos, pues tienen niveles mucho más bajos porque tienen muy pocas horas de sol. La obesidad también se ha encontrado como un factor de riesgo. La falta de actividad física y en los pacientes prematuros, pues son los principales factores de riesgo a nivel mundial, en población general. Para los niños con síndrome de Down existen muchos otros factores con los cuales podemos explicarnos por qué existe esta deficiencia, ¿no? Uno de los más importantes es la hipotonía muscular que pueden llegar a tener. También esta parte del sedentarismo, una mala alimentación, tener muy baja ingesta, el hipogonadismo también pudiera tener cierta relación, el retraso en el crecimiento, la disfunción tiroidea y la obesidad, pues son factores que pudieran tener una relación directa con estos niveles más bajos de vitamina D. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo ideal es que tengamos valores de vitamina D en todo paciente con síndrome de Down, que le podamos medir estos niveles. La verdad es que no es tan fácil, nosotros lo vemos en el hospital, nos ponen muchos peros, son un estudio pues mucho más caro que hacer cualquier otro que de los que pedimos de forma rutinaria, como biometría hemática o como pruebas de tiroides, y lo ideal sería que pudiéramos suplementar de acuerdo al déficit que encontremos. Sin embargo, ya se ha visto que durante los primeros 2 años aproximadamente un 70% puede tener estos niveles mucho más bajos, ¿no? Entonces, nosotros sí, de forma rutinaria, a todos los niños que vemos en la consulta, les iniciamos vitamina D, 400 unidades diarias, y sí tratamos de tener como mínimo unos niveles basales y después de un año tomar otros niveles para ver si hay necesidad de hacer algún ajuste en la dosis en la cual le estamos dándoles. En cuanto a las dislipidemias, sabemos que las dislipidemias en la población pediátrica cada vez tienen una mayor frecuencia y eso también tiene que ver con lo que habíamos mencionado, con el sobrepeso, la obesidad, los hábitos de alimentación y de actividad física. La dislipidemia pues es un factor importante de riesgo para sufrir diferentes tipos de cardiopatías, de enfermedades cardiovasculares. Estos son los valores o el corte de lípidos en población pediátrica que podemos esperar de colesterol, de triglicéridos de acuerdo a la edad. Entre los 0 y los 9 años y de 10 a 19 años suele haber ciertas variaciones y estos son los niveles que pretendemos tener bajo esto, ¿no? Se ha visto que en la población con síndrome de Down existen niveles de lípidos alterados. Estas lipidemias que suelen presentarse pueden ser de forma aislada o pueden presentarse de manera mixta. Aquí vemos algo muy importante.
que no existe una correlación positiva entre la obesidad y los valores de lípidos alterados. Y fue algo que llamó mucho la atención desde hace aproximadamente 10 años y por lo cual se empezaron a hacer muchos otros estudios pues, para buscar cuáles eran las causas. Si realmente este cromosoma 21 adicional tenía relación con estos niveles alterados o si existían algunos otros factores que pudieran tener. Este artículo lo publicamos nosotros en el año 2021, en la cual pues, fue un ensayo clínico que se hizo con estos pacientes. Fue el primer artículo que publicamos, que fue fue como la descripción de los valores de lípidos que presentaba nuestra población. Y aquí vemos que de nuestra población que se hizo, el 42% no tenía dislipidemia y un 57%, o sea, más de la mitad, tenía algún tipo de dislipidemia. Aquí vemos 32% era una dislipidemia aislada, dislipidemia combinada se presentaba aproximadamente en un 24%. A partir de este estudio que iniciamos, empezamos a crear un ensayo clínico, pues que vimos que qué teníamos que hacer ahora con estos pacientes, ¿no? Ya sabíamos la frecuencia con la cual se presentaba y ahora pues tendríamos que ver qué opciones podríamos ofrecerles a estos pacientes con dislipidemia. Al igual que lo que se había reportado previamente, no había una relación directa con el sobrepeso u obesidad. Eran niños que estaban eutróficos y aún así presentaban estos niveles de lípidos alterados. Este estudio se hizo con 386 pacientes. Posteriormente, en esta segunda fase que se hizo de esta investigación, pues iniciamos un programa de alimentación que se llamaba Programa FIT 8x8, en la cual veíamos de manera semanal a los pacientes durante 8 semanas y les dejábamos un plan de alimentación y de actividad física. Tuvimos el apoyo de la clínica de obesidad del hospital para llevar pues este programa mucho más cercano con las nutriólogas y de acuerdo a esto vimos que el 35% de nuestros pacientes presentaban mejoría en los niveles de lípidos. Sin embargo, el resto de los pacientes, aproximadamente un 70% de los pacientes con dislipidemia, no tenían estos cambios. Así que iniciamos una fase 2 en la cual iniciábamos probióticos y omega 3 también por 3 meses. Sin embargo, aquí el seguimiento ya era de manera mensual. Les dejábamos el mismo programa FIT 8x8, después les dábamos los probióticos y el omega 3 y pues estábamos viendo estos cambios. Y nos dimos cuenta que solo 3 pacientes tuvieron mejoría de estos niveles de lípidos y que realmente ya con todos estos valores ya hay pruebas estadísticas, pues la única que tenía pues cierta significancia pues era el programa, ¿no? El apego a actividad física y apego a cambios en la alimentación. Este estudio todavía no lo hemos publicado, ya estamos en vías de publicación. Nos dimos cuenta y también por toda esta parte de los uso de hipolipemiantes en población pediátrica que estaba relacionado con muchos efectos adversos, los comités de ética de nuestro hospital no nos permitieron hacer el ensayo clínico con esto, es por eso que utilizamos los probióticos y omega 3 que se había demostrado que pudieran tener ciertos cambios, pero que en nuestra población realmente no los vimos. Entonces, esto es algo importante que lo sepan, entonces la verdad es que nuestros pacientes, ninguno tenía niveles por los cuales se tuviera que hacer un estudio extra para descartar alguna razón familiar. Todos estaban pues en límites altos de los pacientes que tenían dislipidemia. Entonces también encontrábamos mucha disminución de HDL. Entonces, pues bueno, esperemos en breve lo podamos publicar y se pueda también replicar en otros estados. ¿Qué es lo ideal? Que a partir de los 2 años, todo niño con síndrome de Down se le tome perfil de lípidos y que también pues empecemos a fomentar desde etapas tempranas lo que habíamos mencionado, cambios en el estilo de vida y en la actividad física. De acuerdo a estas manifestaciones que vimos en la parte endocrinológica, pues son muy importantes, pero hay muchos otros aspectos que también debemos de tomar en cuenta en esta población. A veces pudiera ser como mucha información, pero no se abrumen, ya hay guías específicas con las cuales pues nos podemos ayudar para ver qué tipo de valoraciones tenemos que hacer de acuerdo al grupo de edad. Como les mencionaba anteriormente, formo parte de Red Down México, que somos un grupo de especialistas que nos dedicamos a la atención de niños con síndrome de Down. Tenemos de diferentes áreas, tanto en la parte médica, en la parte psicológica, en la parte de terapias, pedagógica, y pues hemos creado estas guías que las publicamos desde el año 2014 y pues estas han ido cambiando. Esta es nuestra última edición que la hicimos en el año 2021, donde ya vienen pues las gráficas que les había mencionado, tanto de peso como de talla, y vienen algunos aspectos importantes.
Existen diferentes guías a nivel mundial. Aquí les pongo una diferencia que hay entre estas de acuerdo a las valoraciones que se deben de seguir, lo que nos dice la Academia Americana de Pediatría, qué nos dice el Programa Iberoamericano, qué nos dice Red Down México y Chile. Y pues vemos que no hay muchos cambios. A veces cambia un poquito la temporalidad con la cual se tienen que hacer estas valoraciones, pero todas tienen como características muy similares, ¿no? O sea, todo niño con síndrome de Down requiere valoración de cardiología al nacimiento. Vemos aquí cada cuánto se tiene que estar repitiendo esto, la parte de oftalmología, audiología, lo que habíamos mencionado de estudios de tiroides, biometría hemática, los estudios de sueño, cada cuánto se deben hacer, de estomatología. Entonces, pues bueno, esta tabla comparativa nos ayudó pues para ver si había algo más que tendríamos que estudiar en ellos. Sin embargo, también durante la pandemia, que tuvimos la oportunidad de avanzarle un poquito más a los proyectos de investigación, pues nos dimos cuenta que hacían falta pues muchos aspectos que ya no se mencionaban en estas guías. La última publicación había sido en el año 2011 y pues no se hablaba ya, la última actualización que había hecho la Academia Americana de Pediatría fue en este año y no se hablaban de estos datos, ¿no? De los estudios de lípidos, de ácido úrico, de la hipertensión pulmonar, lo que habíamos mencionado de vitamina D. Entonces, pues empezamos a trabajar en eso. Tuvimos la oportunidad también de publicar este artículo que habla sobre las recomendaciones adicionales que debemos de tener en la población con síndrome de Down. Igual, si alguno está interesado, con mucho gusto yo se los puedo hacer llegar y pues donde abarcamos pues, todos estos aspectos, ¿no? Y pues bueno, la importancia que debemos de tener pues y estar muy conscientes es que no se trata de que las personas con síndrome de Down vivan muchos años, ¿no? Sino que tengan una muy buena calidad de vida. Sabemos también que la expectativa de vida ha cambiado drásticamente. Aquí vemos en esta tabla que en los años 60 pues tenían una expectativa de vida de 10 años, a diferencia ya de ahorita que pues su expectativa de vida es de 60 años y más. Esta es la persona con síndrome de Down de mayor edad, tiene 83 años. Y pues bueno, como les decía, pues creo que nosotros en el área médica y más como pediatros, pues somos una pieza fundamental pues para que esto se lleve a cabo, para que puedan tener una muy buena calidad de vida y que los podamos acompañar y poner unas bases muy fuertes en esta primera infancia y posteriormente, pues para que puedan tener un adecuado desarrollo. Ese es el objetivo que tenemos con las personas con síndrome de Down, que no sean una carga para la sociedad, que ellos puedan desarrollar oficios, que puedan trabajar, que puedan tener grupos de identidad, que al igual que en el resto de la población puedan desarrollar pues relaciones de pareja, que tengan tiempo para ocio, para tiempo libre. Y la verdad que esto es algo muy importante y que cada vez lo vemos más, cada vez en nuestro país es algo mucho más tangible. Todavía estamos en pañales en áreas de discapacidad, pero creo que vamos caminando poco a poquito y pues los invito a que sean partícipes de este cambio, a que si ustedes tienen pacientes con síndrome de Down, no solo nos enfoquemos en la parte médica, sino también que nos involucremos un poquito más allá y que pues ayudemos a que puedan desarrollar esta autonomía y independencia. Y pues muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Les dejo aquí pues mi correo electrónico, también en redes sociales cómo nos pueden seguir. Tenemos programas de escuela para padres que damos de manera mensual, que son dirigidos a padres de familia y a profesionales. También les puedo hacer llegar el calendario. Una vez al mes tocamos diferentes temas y que si tienen pacientes también los pueden invitar, pues son de forma gratuita, se transmiten en vivo, pero también quedan grabados ahí en las redes sociales. No sé si hay alguna duda, si ya se puede. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que el panorama es muy amplio, la verdad es que desconocemos mucho y la verdad es que también nos damos cuenta con estos 48 minutos que pues todo lo que se ha trabajado para hacer una atención más adecuada para estos chicos. Yo creo que ha sido una tarea difícil, pero pues los frutos ya los estamos viendo y pues para nosotros excelente, ¿no? Recibir toda esta información. La felicitan en el chat, muy buena sesión. Nos preguntan que cómo pueden tener acceso al artículo que nos comenta de las tablas de crecimiento. No sé Si si... quieren, no sé si yo lo pueda subir aquí en el chat para que lo puedan descargar. O se lo hago llegar a usted, doctora, y ustedes en su chat se los podría compartir. Sí, claro. Nosotros lo compartiríamos a los presidentes de capítulo del Estado de México y Sí, a sí. través de ellos yo creo que todos se pueden acercar a los capítulos a los que estén afiliados o si gustan, ahorita en el chat pongo mi correo, si no están afiliados a alguno de los capítulos, pues también pudieran ser que me lo solicitaran y yo se los hago llegar, doctor. Permítame un segundo. Perfecto. Justo ya se los mandé, ¿eh? Ya los tiene.
Ya le mandé los dos, tanto el artículo como las gráficas para uso en consultorio. Ok, sí, doctora. Y pues más felicitaciones por todo su trabajo, por la ponencia. Y no sé si alguien tenga, no veo alguna pregunta específica, o si alguien quiere levantar la mano. Parece que no, no hay preguntas. Ah, sí, me preguntan si hay, la doctora Magda Muñoz, que si hay cursos en el Instituto Nacional de Pediatría para capacitación para pediatras. Tenemos la alta especialidad. Justo el día de hoy nos dieron la noticia que ya va a tener el aval por el TEC de Monterrey. TEC de Monterrey, Ciudad de México, todavía no tenía posgrados y con nosotros va a iniciar el primer posgrado, la alta especialidad. Anteriormente teníamos el aval por la UNAM, pero estaba como diplomado. Ahorita ya queda alta especialidad dirigida a médicos pediatras, que tiene duración de 1 año. Y también tenemos cursos y talleres para formación, como les decía, y capacitación. En Red Down México tenemos grupos de colaboradores donde tenemos un área que es un área académica, donde se suben diferentes charlas de diferentes especialistas y ahí también ustedes pueden tener acceso. La página es así, www, se las anoto, reddownmexico.org. Sí, sí, precisamente creo que hay que hacer una inscripción, si no mal recuerdo, doctora, un registro, una cuota y tenemos acceso porque, bueno, así hice alguna vez y me llegan las notificaciones de los cursos y podemos estarlos atendiendo en algún horario libre, me parece. Ujú. Exactamente, sí. Sí. Ok, una pregunta de la doctora Jazmín Juárez. Pregunta que si el manejo con probióticos y omegas tuvo algún impacto en el sobrepeso u obesidad en estos pacientes y qué dosis se utilizaron. No, no tuvimos ningún impacto favorable. Pues estuvimos haciendo valoraciones de todo, tanto de cintura, todos los índices de cintura, estatura, etcétera, y no, no vimos ningún cambio. Utilizamos 2 tipos de probióticos, les voy a decir la marca, utilizamos el Lacteol Forte y también de omega 3 utilizamos el omega 3 de Usana y no, no vimos cambios. Un comentario de la doctora María Eugenia Sánchez, que por cierto me parece que ella está en Morelia. Tuvimos asistentes de Acapulco, Querétaro, Toluca, todo lo de los capítulos, Estado de México, Morelia y Puebla. Ajá. Y comenta la doctora, muchas gracias por el panorama muy amplio para el mejor trato y atención a los pacientes con síndrome de Down. Excelente ponencia y pues le digo que nos solicitan el documento, el artículo. Felicidades. Otra pregunta, ¿qué recomendaciones hay sobre realizar radiografías en este grupo de pacientes por lo del mayor riesgo de leucemia? No, no, no se hacen radiografías de forma rutinaria. Anteriormente se les pedía una radiografía de columna cervical porque existe una mayor frecuencia de subluxación atlantoaxoidea. Esto ya no se pide a menos de que los pacientes practiquen algún deporte de alto impacto. Lo que sí pedimos es biometría hemática. La biometría hemática sí se tiene que hacer de forma anual, al igual que los estudios de tiroides, los hacemos los dos juntos. Y sí, sí existe una mayor probabilidad, es 20 veces más frecuente la leucemia. Durante los primeros 3 años de vida es la leucemia mieloide la más frecuente y posteriormente es la linfoblástica. Entonces sí tenemos que estar haciendo ese tamizaje. Sí. La doctora Marta pregunta que si la dosis de vitamina D a todos los niños es de 400 o de qué edades, ciertos grupos de edades. En general, a todos los niños les iniciamos con 400 unidades y posterior a que ya tenemos estos valores ya de los niveles de vitamina D, hacemos ciertos ajustes. Muchos adolescentes que tenemos con obesidad estamos con 4,000 unidades diarias, o sea, sí es una dosis mucho más alta la que llegamos a dar y solo con estos valores llegamos a niveles suficientes. Sí. Y como decía usted, también tratar de hacer la medición para Sí. individualizar. La doctora Mónica Rivera nos dice que si en su experiencia los niños con síndrome de Down pueden tener alteraciones en la termorregulación. Es una muy buena pregunta y sí, sí se ha descrito que en ellos pueden tener ciertos problemas a nivel de la termorregulación por inmadurez que hay a nivel hipotálamo hipofisiaria. Y algo muy importante, y por ejemplo, hemos tenido muchos pacientes hospitalizados con diagnóstico de fiebre de origen desconocido, que pueden estar 1 o 2 meses
en el hospital y que muchas veces se van de alta con un diagnóstico de fiebre de origen central porque no se encuentra nada. Entonces, algo que hacemos con los pacientes y que yo se los digo, por ejemplo, en la consulta, o sea, es que si al niño lo ven con temperatura, lo primero que tenemos que ver es el estado general. Si el niño está feliz, está comiendo, lo más probable es que pudiera tener pues ciertas alteraciones en esta parte de la termorregulación. Le sugerimos que le den un baño, que lo pongan en un lugar fresco y la gran mayoría de los casos disminuye la temperatura. Obviamente, si hay algún factor agregado, pues estamos obligados a descartar algún proceso infeccioso. Y es algo tan evidente como la piel marmórea, que si los vemos en los niños con síndrome de Down anteriormente se consideraba como una característica esta piel marmórea, sin embargo se ha visto que estos cambios a nivel de la vasculatura en ambientes muy fríos o cuando quitamos toda la ropita o después de bañarlos, pues llegan a presentar esta vasodilatación y vasoconstricción que se presenta más frecuente en ellos. Entonces, pues sí va mucho de la mano, tanto para que se eleve la temperatura como para que disminuya la temperatura en ambientes fríos. Y esto es más frecuente durante los primeros 2 años de vida, posteriormente esto ya mejora. Ok, tenemos más felicitaciones. em, felicitaciones. Y me pregunta el doctor, o nos comenta el doctor Botello, dice, como médico de consulta general, ¿me podría orientar cómo brindar el tratamiento y en qué dosis y qué presentación de medicamento se recomienda a pacientes con síndrome de Down e hipotiroidismo? Ahí, como habíamos mencionado, cuando es un hipotiroidismo subclínico, lo ideal es que sí tengamos como estos valores de anticuerpos y ultrasonido tiroideo. Cuando salen positivos, siempre iniciamos con una dosis mucho más bajita, por lo general a 1 microgramo por kilo de peso. Dentro de las marcas, pues tiene que ser la que sea para los papás mucho más fácil el poder darla, ¿no? O sea, Eutirox o estas, ¿cómo se llama? Caret. Caret son como las más fácilmente que las pueden dividir y que vienen en presentaciones mucho más bajitas, desde 25 microgramos. Sin embargo, si no, pues tenemos que calcularle, ¿no? O sea, los pacientes que se atienden en el IMSS les dan las pastillas de 100 microgramos y pues ya tenemos que ahí dividirlas. Sí tenemos que hacer mucho énfasis con los papás en la importancia de dar un adecuado apego al tratamiento y cómo tenemos que darla. Pues lo ideal es que sea forzosamente en cuchara de metal, no triturar, no moler, agregar unas gotitas de agua, mover con otra cucharita de metal y dar directamente en ayuno, esperarnos 30 minutos para poder desayunar y después de 6 semanas de que se inicia el tratamiento tendríamos que medir nuevamente estos niveles para ver si se tiene que hacer algún ajuste en la dosis. Sí, doctora, gracias. Preguntaba el doctor Carlos Quiñones que cómo podía tener acceso a esta presentación. Les comento, aunque un poquito tal vez no inmediato, pero todas estas sesiones quedan grabadas en el canal de YouTube del Colegio de Pediatría del Estado y ahí van a aparecer todas las sesiones que se han presentado en línea, registradas. Y bueno, como anuncio, pues también si gustan colegiarse con nosotros, también dirigirse con cada capítulo del Estado. Además de este comercial, déjenme ver si hay más preguntas. Parece que no, doctora. La verdad es que fue muy enriquecedora su sesión. Le digo que ya teníamos tiempo planeando y esperando tenerla con nosotros. Y pues obviamente yo creo que actualmente pues tenemos más acceso a toda esta información y todo este trabajo. Y la verdad es que sí recomendamos pues tener las guías, ¿no? Porque obviamente debemos de llevar un seguimiento muy riguroso. ¿Cómo podemos tener acceso a las guías? ¿Cuál es el procedimiento, También doctor? yo se las puedo hacer llegar, si quiere se lo mando, doctora Lilia, para que Perfecto. usted las pueda compartir. Perfecto. Les anoté en el chat mi número de WhatsApp para que si quieren, así en forma mucho más rápida, se las reenvíe de inmediato conforme ya me las envió la doctora. Y pues bueno, yo creo que no queda más que agradecerles, agradecer a la doctora, felicitar a todas las mamás que están presentes ahorita y a las que también no nos pudieron acompañar por varias situaciones. Y bueno, muchísimas gracias, doctora. Le haré llegar su constancia con valor curricular y bueno, esperemos estar en contacto con usted y ojalá nos pueda apoyar en alguna otra sesión. Y Claro que pues sí. los esperamos, muchísimas gracias. Los esperamos en nuestra siguiente sesión del capítulo Coacalco, que es el día 14 de junio, con el tema de impacto del tabaquismo en la salud respiratoria en pediatría. Y bueno, pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Gracias. la doctora Adney, gracias también al doctor Víctor Gutiérrez, que pues sin él no podríamos estar transmitiendo estas sesiones y hacerlas llegar a todos.
Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Buenas noches.